35 años después del colapso del malvado imperio soviético, parece que el comunismo está volviendo a ponerse de moda. Muchos entre las generaciones de jóvenes nacidos tras la caída del muro de Berlín, que han sido educados por quienes buscan adoctrinarlos en ideas tóxicas y progres como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de asentamiento, parecen estar tragándose las grandes mentiras de una ideología totalitaria. ¿Será que son ignorantes sobre los 100 millones de personas que fueron asesinadas por regímenes comunistas? ¿O de verdad creen que el socialismo, que ha fracasado en todos los lugares donde se ha intentado y solo ha llevado a la tiranía y al sufrimiento, puede funcionar en los Estados Unidos del siglo XXI? ¿Y saben que la propaganda antisionista en la que están cayendo fue creada por una campaña de desinformación soviética? ¿Y por qué están tratando de reescribir la historia judía para revivir un sueño socialista fallido del pasado? A continuación, en Think Twice, profundizamos en la historia comunista y judía con el director de la institución que busca preservar el mundo perdido de la judería europea anterior al Holocausto. Hola y bienvenidos a Think Twice. Una de las tendencias intelectuales más extrañas que está volviendo a ponerse de moda en la izquierda política es el resurgimiento de la fe en el falso dios del comunismo. Mientras que el colapso de la Unión Soviética, después de 70 años de excesos totalitarios, fracaso económico y asesinatos en masa, parecía haberlo resuelto para siempre, la cuestión de si el marxismo debía ser preferido sobre un sistema capitalista basado en la libertad económica y política en el siglo XXI, la creencia en el comunismo, o al menos el interés en él, está resurgiendo. No es sorprendente que, conectado con este apoyo antihistórico y antiintelectual a uno de los despotismos asesinos del siglo XX, haya un resurgimiento de uno de los grandes proyectos intelectuales de la Unión Soviética, el antisionismo. Prácticamente cada mentira tóxica difundida por multitudes antisemitas que corean del río al mar a favor del genocidio judío y el terrorismo contra los judíos en todas partes se ha globalizado. La Intifada fue inventada por propagandistas soviéticos en las décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, los que critican a Israel repiten las frases que les escribieron en el Kremlin hace 60 años como si fueran ideas nuevas. Al mismo tiempo, otros buscan revivir el interés en el Bund judío, un gran movimiento de socialistas anterior a la Segunda Guerra Mundial que buscaba promover la autonomía nacional para los judíos. En las tierras europeas de habla yidis, una idea que estaba condenada al fracaso por el dominio de fuerzas antisemitas y que murió en el Holocausto y en los gulags soviéticos. Si bien es digno de ser recordado, el motivo del interés en él ahora forma parte de la misma campaña antisionista que están llevando a cabo los antisemitas contemporáneos. Aquí, para hablar de todo esto y de la importancia de la historia judía, está el director del instituto cuya misión es preservar los anales del mundo judío europeo que pereció en la Shoah. Jonathan Brent es historiador, editor, traductor, escritor y profesor. Fue director editorial en la Yale University Press, donde estableció la serie Annals of Communism. Sus libros incluyen el de 2003, El último crimen de Stalin, y el de 2008, Dentro de los archivos de Stalin. En 2009, Brent se convirtió en director ejecutivo y CEO del YIVO Institute for Jewish Research, donde inició un proyecto para conservar y digitalizar todas las colecciones de YIVO anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Da muchas conferencias sobre historia judía, soviética y de Europa del Este. Ha realizado 3 documentales sobre su trabajo: La última conspiración de Stalin, Stalin, Hombre de Acero y Stalin desclasificado. Además, enseña historia y literatura en Bard College. Jonathan Brent, bienvenido a Think Twice. Muchas gracias por esta amable invitación. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos hoy. Quiero empezar preguntándote, como historiador del comunismo, sobre el resurgimiento del interés en una ideología que, con toda razón, debería haber muerto con la caída de la Unión Soviética. ¿Por qué crees que algunos jóvenes nos dicen que les gusta el comunismo? ¿Son ignorantes de su historia? ¿O realmente piensan que el socialismo es un sistema que puede tener éxito a pesar de sus fracasos en todos los lugares donde se ha intentado? Bueno, comenzaré respondiendo tu pregunta, que es una muy buena pregunta.
citando a Molotov, quien dijo en una conversación con un hombre llamado Félix Trujev: hacia el final de su vida, el camarada Stalin vivirá para siempre en los corazones de toda la gente progresista. Y no estaba tan equivocado, desafortunadamente. Y no es Joseph Stalin en sí mismo, es lo que él representaba. Lo que él representaba era el poder del Estado al servicio de lo que ellos consideraban igualdad, lo que ellos consideraban justicia, lo que ellos consideraban acabar con el dominio burgués sobre la sociedad, sobre la riqueza, sobre el poder. Él representa el poder de esa fuerza. Y en el mundo acabar con la burguesía, destruir el liberalismo e intentar lograr una especie de igualdad entre los pueblos, una igualdad que en realidad está basada en la privación, una igualdad que está basada en la esclavitud en lugar de elevar a las personas. Pero sin embargo, aún así es igualdad. Y desafortunadamente, el odio al sistema de gobierno estadounidense y a Occidente en general ha sido inculcado generación tras generación tras generación de jóvenes que han asistido a nuestras universidades más liberales y privilegiadas, que han sido educados en escuelas progresistas. Y ahora estamos viendo el resultado de eso en un momento de crisis. Sí, o sea, es bastante aterrador. Creo que es aterrador y tengo que decirte que lo he pensado mucho. ¿Cómo se arregla esto? He hablado con colegas e historiadores mucho más, eminentes que yo. ¿Cómo arreglas esto? Y la única conclusión a la que pudimos llegar es: tienes que deshacerte de el sistema. Pero esto es terrible. Nadie quiere hacerlo, obviamente. Nadie quiere deshacerse de los departamentos de inglés o de los departamentos de ciencias políticas. Pero estas ideologías se arraigaron no solo en la teoría política, sino también en la teoría literaria, en la teoría de género, en la llamada teoría postcolonial. Y en gran medida en las energías, varias de las cuales de ningún modo deben menospreciarse. Sabes, estoy hablando quizá de una manera un poco hiperbólica, porque en realidad había mucha verdad en estas críticas que surgieron de la ley, de la academia, durante todo este largo periodo de tiempo, y yo diría remontándonos a la guerra de Vietnam, pero se ha entrelazado en la forma misma en que los jóvenes entienden la vida. No es solo esta figura política o aquella figura política o esto o aquello. Es la manera en que se convierte en una orientación ante la vida. Y eso, sabes, cuando lo piensas, lo que realmente hace falta es, desde mi punto de vista, que haya líderes, ante todo, que puedan articular algo que sea esperanzador, algo que sea liberador, algo que sea visionario. Tiene que haber instituciones que respalden eso. Tiene que haber espacios para la creatividad de los jóvenes. Pero ahora mismo, la forma en que la izquierda, especialmente los jóvenes de la izquierda, han abrazado este movimiento medieval, reaccionario y genocida de Hamás. Es incomprensible. Habría sido absolutamente incomprensible hace 30 años. Hoy es un hecho. Hoy es un hecho. Entonces, hablo con mi esposa todas las noches sobre esto. Hablo con mis colegas sobre esto. Estoy un poco fuera de mí, francamente, sin saber cómo Yivo
la institución que represento y también enseño en Bard College, ¿qué puedo hacer yo personalmente al respecto, excepto intentar desarrollar con mis estudiantes una visión de la vida que incluya más de lo que está incluido en sus ideologías estrechas y feroces? Gracias por sintonizar Think Twice. Ya sea que nos estés escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast o viéndonos en vivo en Facebook, en X o en el canal de YouTube de JNS, por favor dale like y o suscríbete a JNS, haz clic en la campanita para recibir notificaciones y déjanos buenas reseñas. Además de Think Twice, hay un podcast diario de Jonathan Tobin donde comparto más noticias y análisis contigo sobre los temas más importantes que enfrentamos hoy en día. Puedes encontrar el programa diario con el nombre de Jonathan Tobin Daily en el canal de JNS, donde sea que escuches tus podcasts. Y ahora, volvamos al programa de hoy. Sí, Bueno, creo que diste en el clavo. Este es el resultado de, ya sabes, la larga marcha de los progresistas para tomar el control de las instituciones educativas y, creo, de gran parte de la cultura también. Y tienes razón, esto ha llevado directamente al apoyo a Hamás, las turbas pro Hamás en los campus y en las calles. Sabes, es un gran debate. Sería un tema para un programa completo por sí solo sobre el futuro de la educación, pero también queremos hablar de otras cosas. Pero ese es un argumento cuando dices, bueno, simplemente destrúyelo. Bueno, no me queda claro que, ya sabes, incluso los esfuerzos más drásticos para tratar de forzar a las instituciones a cambiar vayan a lograr que cambien. Quiero decir, obviamente, lo que el presidente Trump intentó hacer es lo que está tratando de hacer. No creo que él esté logrando, ya sabes, creo que puede que en realidad, ya sabes, independientemente de si al final algunas instituciones pierden fondos o no, o si se doblegan a su voluntad, todos tienen empleo. Todavía existe, ya sabes, este programa ideológico. Así que, aparte de crear nuevas instituciones, que supongo que hay un par de casos de eso, ya sabes, lo que está pasando en Austin y en el Colegio Hamilton en la Universidad de Florida, son experimentos interesantes. Pero eso es como 2 granos de arena en toda una playa. ¿Cómo cambias la educación estadounidense cuando básicamente la mayoría de las personas que trabajan en ella han sido adoctrinadas de esta manera? Sí, creo que tiene que haber más de estas instituciones alternativas. Pero también quiero decir una cosa sobre los jóvenes. Creo que nosotros no. Lo que vemos en los campus es la parte más ruidosa. En mis clases en Bard, especialmente después del 7 de octubre, esperaba ver muchas muestras de enojo y esto y aquello, y pensamientos politizados y así sucesivamente. Y les diré, doy una clase sobre Stalin en Bard College. Y también doy una clase sobre Dr. Faustus de Thomas Mann. Y lo que veo en mis estudiantes es más apertura que cualquier otra cosa y ganas de escuchar argumentos que tengan sentido. El problema no son ellos. Creo que los maestros en su mayoría están tan politizados y son tan estridentes. Pero los jóvenes, si se les da la oportunidad, creo que quieren ser más abiertos de mente, más liberales en el buen sentido tradicional de la palabra. Creo que quieren aceptar la posibilidad de la autocrítica y tratar de entender las cosas de una manera más compleja. Así que en realidad tengo mucha esperanza en simplemente venir y por supuesto es anecdótico de los jóvenes que conozco, que enseño, que me rodean aquí en Yibo y que participan en nuestros programas de Yibo. No pierdo la esperanza. Lo que me horroriza son los líderes tanto de la izquierda como de la derecha, francamente. La extrema derecha y la extrema izquierda. Pero como diría mi abuelo, el pez se pudre por la cabeza.
Y desafortunadamente, no sé quiénes son los líderes intelectuales hoy en día. No sé si haya una sola idea nueva sobre la formación am, social, sobre la formación de estructuras sociales que se haya propuesto en 30 años. Hay muchas ideas gastadas como llantas viejas a las que recauchan, ya sabes. Pero ¿dónde están las ideas nuevas? Bueno, casi todas las ideas nuevas han estado en la extrema izquierda. Deconstrucción, estudios de género, críticas poscoloniales. Esas son las ideas nuevas. Y ya sabes, hay mucho que decir sobre el colonialismo. El colonialismo no fue bueno. Fue genial si estabas en la clase dominante. No fue tan genial si estabas en las clases bajas. La esclavitud necesita ser discutida, así como hablamos sobre el Holocausto. Y ya sabes, debe haber apertura para eso. Y yo, ya sabes, en la pequeña medida en que podemos aquí en Yivo, estoy tratando de mantener esa apertura aquí, lo cual no siempre ha sido tan fácil, especialmente después del 7 de octubre. De todos modos, sí, es un rompecabezas. Está bien. Bueno, Para profundizar en un aspecto de la historia, obviamente se ha hecho un gran esfuerzo para preservar la memoria del Holocausto. Y aunque creo que es discutible que muchos de esos esfuerzos han sido desacertados, eso es muy importante. Pero también es cierto que la mayoría de los estadounidenses hoy en día saben muy poco sobre los crímenes del comunismo, su historia. ¿Será simplemente que no sabemos nada de historia en este país? O sea, ni siquiera de nuestro propio país, mucho menos de lo que pasó en Europa en el siglo pasado. ¿O es esto el producto de un esfuerzo revisionista más consciente? Creo que parte de eso fue la retórica de la Guerra Fría. Sabes, la Guerra Fría convirtió al comunismo simplemente en el imperio del mal, y nosotros éramos los buenos. Y ahora los buenos están siendo atacados. Y así que el comunismo está como volviendo a ponerse de moda. Pero francamente tienes razón. Quiero decir, para entender qué es el comunismo, no puedes solo leer sobre la Guerra Fría, ah, libros sobre el tema. Tienes que meterte realmente en los documentos y ver cómo pensaban de verdad, cómo pensaba realmente Stalin, cómo pensaba realmente Molotov, de qué se trataba realmente la batalla entre Stalin y Trotsky y el tipo de decisiones que tomaron. Y sin lugar a dudas, puedo decirte que después de mi clase sobre Stalin, no hay un solo estudiante en ninguna de las clases que he dado sobre el tema que piense que esto es una buena idea. No, si es que estaban poniendo atención, claro. Correcto. No, no lo hacen. Los estadounidenses siguieron adelante. Creo que después de 1991 simplemente asumieron que ya no era realmente un problema. Y probablemente, ya sabes, no era tan grave como pensábamos. Había varios escritores que intentaron normalizar la Unión Soviética, así como hoy en día hay varios escritores que intentan normalizar el islamismo. Y es un error terrible. Es un error terrible, terrible, terrible. El comunismo se basaba en una, una visión del mundo. Eso era, desde mi punto de vista. Y sé que mucha gente se enojará conmigo por decir esto, pero una visión verdaderamente antihumana. Su comprensión de la sociedad, de la personalidad humana, era antihumana. Permíteme darte un ejemplo hermoso de esto. En 1957, como quizás sepas, se publicó Doctor Zhivago de Boris Pasternak, y los soviéticos estaban muy molestos por esto, y no sabían dónde estaba el manuscrito, y Pasternak se lo había enviado a Feltrinelli en Italia, y Feltrinelli luego hizo copias y se las envió a todos sus amigos. Así que, para cuando los soviéticos quisieron empezar a recolectar todas las copias y confiscar el manuscrito, Feltrinelli les dijo, eso no era posible.
imposible a menos que quisieran ir a Inglaterra y a Estados Unidos y confiscarlo también allá. Así que, de todos modos, los soviéticos entonces decidieron que tenían que leer el libro y ver de qué trataba esta horrible novela. Así que le encargaron al jefe de la sección de cultura del Comité Central para que leyera Doctor Zhivago. Y él lo leyó y escribió un informe. Y les digo a mis estudiantes, si alguno de ustedes escribe un informe así sobre cualquier libro que leamos, obtendrá la máxima calificación. Él sabía exactamente de qué trataba este libro, lo entendió desde adentro. Pudo dar una visión comprensiva del autor, de los personajes y de la situación. Y concluye diciendo, pero camaradas, lamentablemente, este libro es nuestro enemigo. Porque en el centro del libro está el ego burgués. El individuo, Sí, el individuo. los personajes, Exactamente. Y a eso me refiero cuando digo que este es un sistema antihumano. Y ya sabes, pero la gente no te cree. No te creen, no creen que los gulags fueran tan extensos o tan horribles como realmente fueron. Y hay mucho revisionismo sobre el comunismo que viene de académicos de izquierda. Puedo mencionar varios. Varios de ellos que, a finales de los 80 y principios de los 90, intentaron minimizar incluso el número de víctimas. Es sorprendentemente inmoral. como si Alexander Solzhenitsyn y todo el género de literatura de sobrevivientes. Exactamente. Pero también debo señalar que no es solo un fenómeno posterior a 1991. Creo que ambos somos lo suficientemente mayores para recordar el hecho de que hubo muchas personas que buscaron normalizar a la Unión Soviética antes de que cayera, quienes, ya sea que quieras llamarlos apologistas o simplemente creyentes de que siempre iba a estar ahí y era una amenaza nuclear, así que teníamos que vivir con eso. Y no lo llames malvado. No, Stephen Cohen, un gran historiador, escribió un libro que se publicó en abril. Recuerdo esto porque mi padre tenía una librería en Chicago y recuerdo cuando salió el libro. Fue, creo, en abril de 1991. Homo Sovieticus era el título del libro, es decir, el hombre soviético, lo que significa ser un hombre soviético. Y el libro argumenta que la Unión Soviética necesita ser parte de la familia de naciones y así sucesivamente. Y luego fue retirado discretamente de los estantes en agosto de 1901. Les pasan cosas a los autores, a veces les pasan cosas muy desagradables a los autores. Fue bueno para la civilización, pero malo para ese libro, sí. Exactamente. Creo que también hay una fascinación con Stalin, una fascinación con su determinación y disciplina, brutalidad. Y le dice a Eisenstein en 1947, El famoso cineasta, el famoso cineasta, sí, Eisenstein había producido la película Iván el Terrible, parte 1 y luego la parte 2. La parte 2 salió después de la guerra. Stalin tiene problemas con la presentación de Iván el Terrible en la parte 2. Le dice a Eisenstein, ¿qué se te metió en la cabeza cuando hiciste esto? ¿Crees que es un banquero inglés? ¿Crees que Iván el Terrible es Hamlet? Primero piensa esto, luego piensa esto. Y volviendo atrás dijo, no, Iván el Terrible es el zar de Rusia. Debes mostrar que él era cruel, pero tienes que mostrar por qué era cruel. Y luego Stalin dice algo que nunca he olvidado. Él dice, creo que Dios lo obstaculizó en su trabajo. Porque cada vez que Iván el Terrible ejecutaba a alguien, tenía que ir corriendo a un monasterio a pedir perdón. Y Stalin dice que si Iván hubiera ejecutado a todos los boyardos de una vez, nunca habríamos tenido la época de las turbulencias. Sí, Stalin no tenía ese problema. Él no tenía ese problema. De verdad que no lo tenía. Y creo que de alguna manera terrible, la gente, especialmente los jóvenes, admiran eso. Así como muchos jóvenes hoy en día admiran a Hitler.
¿Sí? Porque es una personalidad enérgica y dinámica, o al menos eso creen, ya sabes, una personalidad que logra las cosas. Sí, siempre existe la atracción por el líder fuerte, y ya sabes, los libros sobre Stalin nunca parecen dejar de imprimirse o pasar de moda. Estaba pensando antes, ya sabes, de nuestra conversación como qué hay en la cultura popular sobre la Unión Soviética que todavía sigue presente. Hace algunos años hubo una película muy graciosa sobre la muerte de Stalin que creo que fue hilarante. Realmente no nos enseñó mucho sobre, ya sabes, el comunismo soviético, aunque fue muy entretenida. Hay una serie contrafactual en Apple TV sobre qué hubiera pasado si los soviéticos hubieran llegado a la Luna primero. Pero fuera de eso, es como un agujero negro dentro de nuestra cultura. No importa lo que se diga en el ámbito académico sobre la Unión Soviética y el comunismo, y los 100 millones de personas que fueron asesinadas por el comunismo en el siglo XX. Sí, y también creo que esta es la gran historia que se ha ocultado una vez más. La infiltración soviética en las instituciones estadounidenses en los años 30, 40 y 50. Y cuando yo estaba en Yale University Press, publicamos toda una serie de libros, entre los cuales había varios sobre este tema, uno llamado El mundo secreto del comunismo estadounidense. Cuando ese libro finalmente salió y pudimos probar cosas como que Armand Hammer era ah, un intermediario para los soviéticos, lo cual teníamos los documentos para probarlo. Podíamos probar que Walter Duranty era un agente soviético. El reportero de The New York Times que ganó un Pulitzer por negar la hambruna en Ucrania. The New York Times se negó a reconocer la existencia del libro. No lo reseñaron, no lo quisieron reconocer. Finalmente, cuando el senador Moynihan, que en paz descanse, abrió lo que se conocía como los archivos Venona, relacionados con el espionaje soviético en Estados Unidos, y el material de nuestro libro era muy pertinente para eso. Finalmente, The New York Times pudo reconocer la existencia del libro y de hecho lo pusieron en la portada de The New York Times. ¿Sí? Pero hicieron todo lo posible para suprimirlo. Le tomó al senador Moynihan hacer eso, lograr que reconocieran la existencia del libro y el papel del comunismo, no solo en las universidades, sino también en el New York Times y en varios otros medios de comunicación en Estados Unidos, ha calado hondo. Y ha sido duradero y también está teniendo un impacto hoy en día. Así que son las universidades, los medios de comunicación, las figuras públicas que tenemos ahora con Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York. Voy a hablar de él un poco más adelante, pero sí. Sí. Quiero decir, no puedes matar las ideas, incluso si matas, y tienen su propia vida. La historia intelectual ha sido ampliamente desacreditada en el mundo académico. Pero creo que es necesario que haya personas que empiecen a investigar la genealogía de las ideas. Mis colegas y yo pronto vamos a publicar un libro sobre los orígenes y la ideología de Hamás. Excelente. Creo que es un tema muy importante sobre el que la mayoría de la gente no sabe nada y no quiere saber nada. Eso es lo alarmante. Realmente no quieren saber nada al respecto porque interfiere con sus opiniones políticas. Una vez que saben de dónde provienen muchas de estas ideas, Ahora, otro movimiento del siglo XX que está experimentando una especie de resurgimiento es el del Bund obrero judío. Es una parte importante de la historia de la comunidad judía europea del siglo pasado y, al igual que el interés por el yiddish, forma parte de un esfuerzo por redescubrir lo que se perdió en el Holocausto. Pero me parece bastante obvio, y creo que a muchas otras personas también, que el principal motivo de algunos de los que hoy defienden el Bund es reiniciar la batalla entre el bundismo y el sionismo. Eso, al igual que la cuestión del comunismo y el capitalismo, parece haberse resuelto en las cenizas de los campos de exterminio y los gulags.
¿Qué opinas de la forma en que algunos en la izquierda están usando esta historia como parte de su guerra contra Israel y el sionismo hoy en día? Hablamos de esto todo el tiempo en Jibo porque, como quizás sepas, tenemos la colección más grande de material del Bund en el mundo. Tenemos todo el archivo del Bund aquí y estamos en proceso de digitalizarlo en este momento. Son alrededor de 3,5 millones de documentos. Creo que se está utilizando de una manera un poco deshonesta. La batalla en los años 30 no era entre el bundismo e Israel. La batalla era una batalla de ideologías entre si nos quedamos aquí o nos vamos allá. ¿Dónde tenemos la mejor oportunidad de sobrevivir? Y con eso no me refiero simplemente a la supervivencia física, sino a la supervivencia de nuestras tradiciones, la supervivencia de nuestro idioma, la supervivencia de nuestras costumbres, nuestra literatura, nuestra música y así sucesivamente. Ese era el punto. El budismo, en el sentido clásico, nunca estuvo en contra de Israel como tal. Así que es un poco deshonesto tomar ese principio. Disputa intelectual de los años 30 y trasladarla a la actualidad. Es innegable que Israel convirtió el yidis en un idioma de segunda clase. Y que si lo hablabas te escupían en las calles de Tel Aviv o Jerusalén. Está bien. Sí, eso fue asqueroso. Fue dañino, fue vergonzoso, creo, en muchos sentidos. ¿Significa eso que deberías darle la espalda a Israel? ¿O significa que es importante demostrar que la cultura yidis realmente forma parte del entramado de lo que consideramos la cultura judía moderna representada en Israel? La hostilidad con la que los jóvenes en particular están usando esto para contraatacar a Israel. Me sugiere que esto no tiene nada que ver con si Israel es pro o contra Yiddish. Y para poner eso en contexto, obviamente ya sabes, el renacimiento de la soberanía judía en la tierra de Israel estuvo ligado al renacimiento del hebreo. Sí, Y fue como una especie de, ya sabes, una especie de guerra de idiomas, que hoy en día puede parecer muy abstracta para la gente, pero en ese entonces era muy real. Y también, ya sabes, el hebreo, al menos en sus aspiraciones de aquel entonces y en la realidad de hoy, abarcaba a los judíos fuera de Europa, ¿sabes? correcto. Algo que el yidis no hacía. Sí, exactamente. Y además, el hebreo te remonta a los orígenes del pueblo judío en tiempos bíblicos. Y el yidis, por supuesto, te remonta a las humillaciones de la experiencia europea y los guetos. Y todo lo demás de esa condición de ciudadanos de segunda clase que disfrutamos tanto en Polonia durante más de 1000 años. Así que creo que lo que realmente está pasando es que, especialmente entre los jóvenes, es la detestación, el profundo odio político que sienten que se está encubriendo con con esta otra disputa que creo que la mayoría de ellos ni siquiera entiende realmente. Y sé que hay un libro nuevo de Sí, quiero mencionar eso en un momento. Molly Krabappel, quien ha escrito un libro sobre el Bund, que, debo añadir, recibió una reseña muy positiva, aunque ferozmente antisionista. En el New York Times dijo que ella cree que hay una línea directa entre los bundistas, especialmente aquellos que estaban en Nueva York, y el actual alcalde de Nueva York, Zoran Mandani, un ferviente enemigo de Israel y partidario de quienes buscan destruir el Estado judío. Pero incluso aquellos que pensaban que los bundistas estaban equivocados, ya sabes, hace 100 años o 90 años, nunca los vieron como aliados de los enemigos de los judíos. ¿Por qué algunos de la izquierda están haciendo esta conexión? Es una tragedia. Tengo que decirte, es desgarrador, es una tragedia desgarradora que los jóvenes, y conozco a Molly, y es una buena
persona y ahora no estamos de acuerdo en casi nada. Pero para mí es una tragedia. Así es como, ¿cómo pueden volverse contra su propia gente de esta manera? En aras, francamente, de una ideología fracasada. Porque eso es lo que fue el bundismo al final, una ideología fallida. Y no fracasó porque no fuera teóricamente correcta en todos sus detalles. Fracasó porque fue sobrepasada por la historia. Fue sobrepasada por fuerzas con las que no pudo lidiar. Sí, produjo ciertas cosas positivas para una pequeña proporción del pueblo judío en Polonia. Nunca fue un movimiento de masas tan grande como a la gente le gusta hacerlo ver. Quería lograr la justicia social. Supongo que ese es el vínculo con Mamdani hoy en día. Pero el hecho de que quieras lograr la justicia social, que estoy seguro que tú y todos tus espectadores y oyentes también quieren. Quiero decir, no puedo imaginar a alguien levantándose y diciendo, no, yo estoy a favor de la desigualdad social, yo estoy a favor de la esclavitud. No vas a decir eso. Pero ¿cómo lo logras? ¿Lo logras quitándole la riqueza a la gente? ¿O lo logras elevando a las personas? Y desafortunadamente, la manera socialista de lograr la igualdad es bajando, no elevando. Y no elevas a las personas quitándoles a otros. No lo haces, o sea, está comprobado. No lo haces. Correcto. Sabes, creo que es justo argumentar, y creo que tú estás planteando este argumento, que solo porque los nazis y los soviéticos destruyeron el Bund y el mundo del Bund, eso no significa que quienes lo abrazaron estuvieran autoengañados, ya que, después de todo, ambos soñaban con algo que quizás tenía pocas posibilidades de éxito en ese momento. Pero dadas las fuerzas que estaban en su contra, ¿hubo alguna vez una verdadera oportunidad para el tipo de mundo que los del Bund querían crear en Europa y específicamente en Polonia? Sí, hubo oportunidades. Hubo destellos, hubo momentos. Realmente y de verdad hubo momentos en Polonia, en Ucrania, en Rusia, donde si se hubiera tomado la decisión correcta, si se hubiera seguido el camino correcto, todo podría haber sido muy diferente. En Alemania, en 1928, el 2.4% de la población votó por Hitler. Y en 1932, el 28% de la población votó por Hitler. ¿Qué pasó? ¿Por qué rechazaron a Hitler solo 4 años antes? ¿Sabes cuáles fueron los factores involucrados y si no hubiera habido una gran depresión? Si no hubieran existido las humillaciones del Tratado de Versalles y una variedad de otras cosas, la hiperinflación de los años 20 y así sucesivamente, tal vez la historia alemana habría evolucionado de una manera completamente diferente. No creo que estos sistemas monstruosos nazcan de personas monstruosas. Creo que nacen de personas comunes que terminan haciendo cosas monstruosas en última instancia, porque las ven como lo mejor que pueden hacer dadas las circunstancias. Quiero decir, esto es bastante simple y quizá trillado, pero así es como yo lo veo. Y el Bund, volviendo al Bund, sí creo que había una posibilidad si Polonia no se hubiera vuelto tan antisemita. Es un poco un acto de fe ahí, pero está bien, vamos con eso. Es un acto de fe, pero ya sabes, la base de la sociedad polaca es la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica polaca es antisemita, básicamente antisemita, en el sentido de que el libelo de sangre y varias otras cosas todavía circulan bastante libremente en ese mundo. Pero creo que si no hubiera existido la amenaza nazi,
en el oeste y la amenaza bolchevique en el este. Y por supuesto, este es un sí que desafía la imaginación, ya sabes. Si la historia no existiera, sí, podría haber habido una oportunidad. Pero dadas las circunstancias, no. No había ninguna oportunidad. No había ninguna oportunidad. Y, sabes, había muchas ideologías rivales en Rusia en 1916, 1917. Estaban los bolcheviques, los mencheviques y también estaban los anarquistas. Incluso había un partido verde, estaban los socialrevolucionarios, había todo tipo de ideas diferentes circulando por ahí. Y estaba Kerensky y los liberales. Y te preguntas, ¿por qué Lenin? ¿Por qué él? Y la respuesta a la que han llegado muchos historiadores es que él era el más enérgico, el más intransigente de los líderes. Él no se echaba para atrás. Él no hacía concesiones ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con nadie. Simplemente seguía su propio camino. Y finalmente esa fortaleza unió a la nación porque necesitaban a un líder que pudiera hacer eso. Y por eso creo que tenemos que reflexionar mucho sobre nuestros líderes actuales. Y ya sabes, tal vez eso también ayude a explicar el fenómeno de Trump hasta cierto punto. No lo sé. Sin duda explica a Víctor Orbán en Hungría y a Putin en Rusia. Te diré, en la época de la elección de Putin a la presidencia en Rusia, yo todavía estaba en Yale y mi asistente era un ruso. Tenía un doctorado de la American University. Y le dije, Vadim, ¿por quién vas a votar? Él dijo, bueno, voy a votar por Putin. Le dije, Vadim, ¿qué te pasa? Ese tipo es un fascista. No puedes votar por él. Es puro KGB, ¿no entiendes eso? Va a llevar a Rusia de regreso a algún tipo de gobierno autoritario. Vadim dijo algo que nunca he olvidado, que es, Rusia necesita estabilidad más que libertad. Y creo que mucha gente se sentía así, y ciertamente mucha gente en Alemania se sentía así en 1932. Sí, bueno, creo que los contrafactuales, son importantes para nuestro entendimiento de la historia, así que ya sabes, creo que es importante que pensemos en estas cosas. Pero, ya sabes, también es, como uno de mis mentores en el departamento de historia en la Universidad de Columbia, allá en la Edad de Hielo cuando yo estaba ahí, Eugene Reyes me dijo algo que nunca voy a olvidar. Él dijo, ya sabes, nada en la historia es inevitable, todo es evidente, y creo que tenía razón. Y creo que lo que estás diciendo refuerza una forma de ver la historia que está bastante fuera de moda, que es la forma de ver la historia de los grandes hombres o grandes mujeres. Y creo que sigue siendo bastante cierto. De todos modos, para avanzar un poco en eso, los judíos estadounidenses entienden que 6 millones de judíos fueron asesinados en la Shoah, pero sinceramente, no mucho más que eso sobre ellos. Has hablado sobre la idea de que los judíos fueron a su muerte como ovejas al matadero, que es una gran mentira. ¿Por qué tantos creen eso? Hannah Arendt lo dijo. Por eso. Y esa es parte de la razón. Y no tenían nada a qué aferrarse, excepto quizá historias familiares de algún tipo que lo desmentirían. Y Hannah Arendt, por Dios, New York Review of Books, New York Times, una figura intelectual gigante. Ella lo dice. Ella miente. Ella mintió sobre las mujeres judías que, según ella, se quitaban la ropa y la apilaban ordenadamente para que no se ensuciara cuando los lituanos las fusilaban. Y ya sabes, esto de desacreditar a los líderes judíos de los guetos, enfocándose en la policía judía como si la policía judía estuviera haciendo lo mismo que hacían en los campos, por sadismo y por un deseo de destruir a su propio pueblo en vez de salvar a sus familias, porque los nazis les decían que tenían que hacerlo, o sus familias serían enviadas a las cámaras de gas. Así que todavía hay una gran necesidad de educación sobre el Holocausto. Sé que muchas personas lo ridiculizan.
Sé que algunas personas dicen, bueno, que no funciona. Y lo único que puedo decir ante eso es que imaginen un mundo en el que no existiera la educación sobre el Holocausto. Imaginen un mundo en el que la película La Shoah no hubiera salido, o esa serie de varias partes que se transmitió en Alemania y que cambió la historia alemana. Y sí funciona, simplemente no funciona lo suficiente. Sabes, mi papá amaba el DDT. Le encantaba matar los mosquitos con DDT porque decía que funcionaba. Bueno, sí funcionó. También entró en la cadena alimenticia y así sucesivamente. No fue tan bueno, pero todavía hay mosquitos, ¿verdad? No funcionó lo suficiente. Sí, No funcionó lo suficiente. Y no puedes abordar el problema de los mosquitos solo con DDT. Tienes que drenar los pantanos. Tienes que conseguir nuevos medicamentos. Tienes que hacer muchas cosas distintas. Hay Y la verdad me enfurece cuando la gente dice esas mentiras. Sí, por supuesto, es cierto que muchos judíos fueron tan golpeados, hambrientos y desmoralizados y sin esperanza para cuando llegaron a las cámaras de gas, o para cuando digo, estoy seguro de que has leído los relatos de cómo era en esos vagones de ganado y cómo era en el gueto, muriendo de hambre todos los días, día tras día, sin calefacción, sin agua, sin amor y sin futuro. Así que para muchos, sí, probablemente la muerte fue una liberación, pero hubo mucha resistencia. Y había un pequeño diario que publicamos recientemente aquí en Ivo, el diario de Yitzhak Rudiszewski, y tenemos una exposición museística en línea sobre él. Sobre este niño de 13 años que dice ser tan consciente de sí mismo en el gueto de Vilna. Leer poesía en yiddish es un acto de resistencia. Mantener vivo su espíritu es un acto de resistencia. Él es consciente de esto. ¿Y por qué hace esto? Porque hubo un gran líder, Abraham Sutzkever, en el gueto, que dio a conocer este material a estos jóvenes de 13 años. Él les enseñó la poesía, les enseñó cómo leerla y reflexionar sobre ella, y fue un vínculo con un pasado. Así que, de nuevo, vuelvo a decir que no fue solo Sutzkever, fue Sutzkever más estos jóvenes en una situación particular. Pero la ignorancia simplemente me resulta espantosa. Y es la ignorancia del propio pueblo judío, los estereotipos que ellos mismos tienen de sí mismos. Que no necesitamos que los alemanes inventen sobre nosotros, ni los polacos, ni los ucranianos, ni los rusos, ni nadie más. Nosotros mismos los inventamos. Quizá otra razón, si quieres ser un psicoanalista aficionado y pensar en esto, la razón para creer que los judíos fueron a su muerte como ovejas al matadero es que aquí en América queríamos verlos luchar valientemente y defenderse. Y había tanta rabia por su destino y, ya sabes, culpas a la víctima. sí, creo que hay mucha culpabilización de la víctima. Y la verdad es que donde quiera que la resistencia fue posible, hubo resistencia. Exactamente. Sabes, el hecho de que los judíos estuvieran desarmados y solos y que nadie los ayudara, la cantidad de resistencia que realmente ocurrió fue algo milagroso. Sí. Pero de nuevo, creo que necesitamos saber más sobre eso. Y creo que ya sabes, como dices, necesitamos más educación sobre el Holocausto, pero del tipo correcto, no de ese tipo que lo universaliza y lo diluye hasta decir que no es diferente a cualquier otra crueldad común en cualquier otro lugar. Necesitamos saber más sobre los judíos que fueron asesinados y su mundo, y cómo lucharon por sobrevivir y cómo resistieron donde quiera que pudieron. Y también necesitamos saber más sobre las motivaciones de los nazis. ¿Sabes las cintas de Eichmann? No sé si las has leído, tal vez sí, pero son sumamente reveladoras. Y, sabes, se hicieron en Argentina no por interrogadores israelíes, sino por sus compañeros nazis.
Querían tenerlo grabado para que explicara sus gloriosos logros y su vida. Y le preguntaron, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Sabes? Y Eichmann dice, ¿sabes? Es un error pensar en los judíos como los Untermenschen. La gente que piensa en los judíos como los Untermenschen no sabe de lo que está hablando. Los judíos son el Übermensch. Los judíos le dieron la ley a la humanidad. Cuando los judíos le dieron la ley a la humanidad, nosotros vivíamos en cuevas. Todavía cazábamos animales salvajes y en manadas. Los judíos son un pueblo amo y por eso tenemos que deshacernos de ellos. Estas son las propias palabras de Eichmann, sin presión de los interrogadores. Él realmente había pensado en esto y era un fanático. Como sabes, como estoy seguro que los oyentes saben, al hacer precisamente eso, eliminar de la tierra a una raza que competiría con la idea nazi de los arios. Pero la historia del gueto de Varsovia ahora se está convirtiendo en un tema para el Museo del Gueto de Varsovia en Varsovia. Y el temor de muchos académicos es que esto ahora será otro espacio en el que el gobierno polaco minimiza la verdadera naturaleza judía del levantamiento del gueto de Varsovia y que en su lugar se presente como si judíos y polacos lucharan juntos contra su enemigo común. Y ya sabes, volviendo a lo que Eichmann quería lograr, no era solo la eliminación física de los judíos en un lugar específico. Era su cultura, su historia, la memoria del pueblo judío. Su aniquilación no solo en Alemania y Polonia, sino en todas partes, en todas partes. Y, sabes, la idea de que es, como dices, como cualquier acto de crueldad en cualquier lugar, es simplemente, bueno, es un terrible malentendido de la singularidad de la historia judía. Sí, eso es absolutamente cierto. Y también creo que, y esto, ya sabes, se deriva de lo que acabas de decir, que la mayoría de los judíos hoy en día en realidad saben muy poco sobre la civilización judía que fue aniquilada junto con los judíos en la Shoah. ¿Qué les falta? ¿Qué es lo más importante que los judíos de hoy deben saber sobre este capítulo de la historia y el mundo que se perdió? El capítulo sería la época anterior al Holocausto en Europa del Este. Sí. Los judíos eran, son y seguirán siendo un pueblo creativo. Los judíos crean lenguaje donde quiera que van, ya sea que ese lenguaje sea el yidis o el judeo-árabe, o bot, el lenguaje bot, o lo que sea, judeo-persa. Creamos lenguaje, creamos significado. De alguna manera simplemente lo hacemos. Y así que creamos una civilización con nuestro propio idioma, nuestra propia cultura, nuestras propias tradiciones. Y entonces fue menospreciada. Es yiddishismo alemán bastardizado. El folclore es polaco, folclore disfrazado y así sucesivamente. Pero como señaló Max Weinreich en su magistral historia del idioma yidis, todos los idiomas se forman a partir de otros idiomas. El inglés, por ejemplo, no puedes tener una oración en inglés sin algo de alemán, algo de griego, alguna palabra o expresión con raíz latina, etc. Así que fue una época increíblemente creativa para el pueblo judío. Acabo de regresar de Kiev, donde estuve en la biblioteca Vernadsky, y la expedición de Ansky de 1912 a 1914, que muy brevemente les explicaré, fue un intento de este escritor, S. Onsky, quien fue el autor del Die Buch, la gran obra de teatro, el Die Buch. Él organizó una expedición a la zona de asentamiento para recolectar artefactos de la vida judía durante
siglos, remontándose al siglo XIII, XII, XIV. Y parte de eso está en Yivo, aquí en Nueva York, y parte está en Kiev. Y ahora tenemos un acuerdo para digitalizar todo lo que está en Kiev y vincularlo con lo que tenemos aquí, para que tengamos un acervo completo de los materiales que han sobrevivido. De todos modos, entre los materiales que encontró había Haggadot, una de las cuales data, creo, del siglo XV. Y en la Haggadah claramente hay imágenes de personajes mitológicos que no aparecen en la Biblia hebrea. No aparecen en el Talmud. Nadie sabe de dónde vienen, excepto que probablemente provienen de algún lugar del folclore ucraniano o del folclore polaco o ruso o algo así. Y los judíos que hicieron la Haggadah pensaron en incluirlos durante las representaciones del éxodo de Egipto. En cualquier caso, es bastante fascinante ver eso. Incluso en ese momento, en ese punto tan temprano, los judíos están asimilando elementos del mundo exterior y conservando el núcleo de quienes son. La historia de la Pascua judía. Y puedes ver cómo esto funciona a través de muchas de las imágenes que Ansky recopiló. Y yo diría que, mira, no fue una época dorada. Hubo los pogromos de Chmelnytsky. Pasaron cosas horribles. Hubo todos los pogromos en Ucrania y en Polonia, y así sucesivamente. Y así que hubo muchos eventos históricos horribles. Pero a pesar de eso, los judíos mostraron una resiliencia increíble al mantenerse fieles a su fe, a sus aspiraciones sociales, a su idioma, a sus familias. Sabes, realmente, todos los días que estoy aquí en Yivo y lo estudiamos, siempre me sorprende lo que encontramos. Siempre. La creatividad de nuestra gente es simplemente una inspiración de verdad. Y mira lo que creamos en Israel. Mira eso, mira esos desiertos que ahora son verdes y tantas cosas maravillosas. ¿Puede contarnos un poco sobre la historia del Instituto Yivo, su creación, su eventual traslado a los Estados Unidos y lo que hace hoy en día? Claro, Yivo fue fundado en 1925, pero su periodo de gestación fue mucho más largo que eso. Y esto se remonta a la expedición de Ansky, a la que me refiero, es decir, la recolección de artefactos. Yivo fue fundado por académicos que consideraban que en 1925, con el Tratado de Versalles, con la creación del Tratado de las Minorías y varios otros instrumentos mediante los cuales las minorías podían obtener representación en el Estado y obtendrían la ciudadanía, y así sucesivamente. En Polonia, Lituania y otros lugares que ahora es el momento para que haya una academia de educación superior para el pueblo judío, por el pueblo judío, para Europa del Este. Ya existía Wissenschaft des Judentums en Alemania, por supuesto. Los judíos alemanes ya estaban muy aculturados y todo eso. Pero en Europa del Este no había una academia para estudios superiores judíos. Así que eso se llevó a cabo, y había 3 puestos avanzados de Yivo. Uno estaba en Berlín, otro en Varsovia y otro en Vilna, ahora Vilna, Lituania. El de Vilna, Lituania, Vilna, estaba dirigido por Max Weinreich, un gran filólogo, lingüista y erudito. Y él se encargó de recolectar todo. Y puso anuncios en periódicos en yidis de todo el mundo. Envíenme documentos, cualquier tipo de documentos, cartas, diarios, libros, periódicos, folletos, carteles, pantuflas, juguetes, lo que sea.
Envíenlos. Estamos recolectando esto para el estudio de la vida judía, para que podamos entender cuál es nuestra posición en el mundo. Y poco a poco, Yibo acumuló uno de los grandes archivos del mundo, que tenía materiales de Rusia, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Canadá, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Polonia, de Rumania. Nuestro archivo ahora tiene casi 30 millones de documentos en todos los idiomas europeos: yidis, hebreo, lenguas árabes, japonés, chino, donde quiera que los judíos fueran. Y también tenemos la colección más grande de material en ladino en Norteamérica. Tenemos la colección más grande de material relacionado con el Holocausto fuera de Yad Vashem en el mundo. Más de 7 millones de documentos conectados con el Holocausto. Tenemos un proyecto en marcha con el Bard College para desarrollar un programa de maestría en lengua y civilización yidis, que será el primero de su tipo. Realizamos 60 programas al año, todo tipo de programas. Charlas sobre libros, conciertos, óperas, películas, todo tipo de cosas. Tenemos seminarios y conferencias. Tenemos un museo en línea. Pero lo más reciente que tenemos es algo de lo que todos estamos sumamente orgullosos, que es el Centro de Aprendizaje y Medios. Es el primer centro de aprendizaje y medios, hasta donde sé, en América y en cualquier parte, dedicado a la vida yiddish y la vida judía en Europa del Este. Y está equipado con muchos artefactos originales y todo tipo de cosas. Pero la parte más importante es que trabajamos directamente con los maestros para desarrollar planes de aprendizaje de 90 minutos para los grupos que nos visitan. Que quieren saber sobre Polonia, o quieren saber sobre el yidis, quieren saber sobre el teatro yidis, quieren saber sobre los judíos y el béisbol, o quieren saber sobre esto, aquello o cualquier otra cosa. Y luego creamos materiales para ellos, los traemos a nuestros archivos, les mostramos que es un archivo. Y hay muchas historias maravillosas sobre esto, pero la preparatoria Stuyvesant, la escuela Dalton, muchas escuelas judías y no judías por igual, la Universidad de Columbia, NYU, la Universidad de Fairfield, todas han tenido estudiantes que vienen y vienen, una y otra vez a esto. Así que estoy muy enfocado en la idea de la educación judía. ¿Puedes contarnos en qué estás trabajando actualmente en cuanto a tu propia escritura y trabajo creativo? Bueno, si tuviera más tiempo, estaría trabajando en un libro sobre Isaac Babel. Pero no tengo ese tiempo. Tal vez si algún día me jubilo, tenga ese tiempo. Pero si algún día me jubilo, quizá no tenga la energía para trabajar en eso. No lo sé. Pero Isaac Babel ha sido un personaje fascinante para mí durante años y años. Busqué sin parar su archivo perdido cuando trabajaba en Rusia. Tenía a mucha gente buscando por encargo mío. Así que sí, y también quiero escribir un libro sobre Stalin. Primero que nada, quiero contrarrestar la tendencia actual de normalizar a Stalin. Por otro lado, quiero mostrar que no era un monstruo. No era, ya sabes, una figura patológica. En muchos sentidos, él era ya sabes, Trotsky lo llamó una gran mediocridad. Bueno, en cierto modo lo era, pero era mucho más inteligente que eso. De hecho, superó en astucia a Trotsky. Por supuesto. Sí. De todos modos, ese es el mundo que más me fascina. Como dije, un amigo mío, un gran académico, Jeffrey Herf, y yo estamos produciendo este libro sobre la ideología de Hamas. Bueno, ese es un trabajo muy importante. Bueno, doctor Brent, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo pueden nuestros espectadores y oyentes seguir su trabajo y Yibo y aprender más al respecto? Bueno, ciertamente pueden visitar el sitio web de Yibo, yibo.org,
y ahí pueden encontrar nuestros programas, nuestros proyectos de archivo y nuestros proyectos genealógicos. Sé que muchas personas están interesadas en encontrar los pueblos y ciudades donde vivieron sus padres o abuelos. Y nosotros hacemos mucho de eso. Y si la gente está interesada, simplemente pueden enviarme un correo electrónico. No soy difícil de encontrar. De acuerdo. Bueno, también queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizar todos los días la edición diaria de Jonathan Tobin, que pueden escuchar donde sea que obtengan sus podcasts. Y ya sea que nos estén escuchando en cualquiera de esas plataformas o viéndonos en vivo en Facebook, en X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle like y o suscríbanse a JNS. Hagan clic en la campanita para recibir notificaciones y déjenos buenas reseñas. Por favor, escríbanos a thinktwice@jns.org y díganos dónde escuchan o ven el programa y qué opinan sobre él. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Nos vemos de nuevo la próxima semana.